sentimos que se ha hecho bien el dotar a las familias de la capacidad de elección de centro. Los padres nos hemos sentido apoyados. Para mí uno de los principales valores de nuestra sociedad actual es la libertad, entonces las familias deberían contar con la opción de centro. Me parece que es algo muy importante el tema de los idiomas, porque al fin y al cabo cuando vas al colegio es para la formación que vas a tener el día de mañana. Desde infantil, desde los 3 añitos, aumenta la capacidad intelectual de los alumnos, su manera de pensar, de creatividad. Tanto inglés como castellano, valenciano también. Estamos en una región en la cual tenemos un idioma propio. Creo que el reto podría estar en el incremento de la competencia comunicativa de los alumnos en todas las lenguas. ¿Qué futuro diseñamos para nuestros hijos? ¿Cómo vamos a mejorar su empleabilidad, su trayectoria personal, su trayectoria profesional? ¿Cómo vamos a mejorar sus aptitudes, sus actitudes de cara al futuro, ¿no? Debemos de implantar innovación, formar a los profesores en innovación tecnológica. Con las nuevas tecnologías motivaría muchísimo más a los alumnos. Aparte de que nos enseñan la materia, nos están enseñando una serie de cosas transversales, como escoger la información, seleccionarla, cómo utilizarla, el aprender a aprender, que es tan importante para ser un ciudadano competente. A mí me gustaría subrayar la necesidad de un cambio metodológico. Estamos aplicando metodologías que son propias de otra era, en la cual el alumno lo que tenía que hacer era aprender a hacer algo y repetirlo. Lógicamente estamos en otro tipo de sociedad en la que no hay que repetir, en la que hay que crear. Que a nivel de lo que es la educación especial, es muy importante que el colegio tenga un ámbito a lo que es la diversidad. Yo hablo porque tengo un hijo con esas características. Hablando con profesionales es lo primero que te dicen. Estos niños tienen que estar en un colegio normalizado. Una comunidad educativa está formada por el alumno, los padres, los profesores, la administración o los titulares. Pienso que los profesores son los que verdaderamente pueden a ti motivarte a que te guste una asignatura. Yo como universitaria me gustaría recalcar que me parece que lo que se está diciendo, que muchas veces lo que se da en clase luego cuesta mucho ponerlo en práctica cuando salimos al mundo laboral. Tenemos que mejorar sobre todo la conexión empresa-centro educativo, es decir, si conectamos mejor el ámbito empresarial con el ámbito tanto de formación profesional como el ámbito de formación superior universitaria, estaremos formando a personas preparadas para inmediatamente incorporarse al mercado laboral. Que se tiene que fomentar la formación profesional porque es igual de buena que una carrera universitaria. Que la educación va más allá también de la educación académica. Tiene que haber también una educación en valores en ciertos temas que dan calidad humana a la persona. Creo que deberíamos fomentar en nuestros alumnos la cultura del esfuerzo. Y vosotros mismos estáis exigiendo eso también. Bueno, que es trabajo de todos, ¿eh? Pues yo apuesto por un sistema de enseñanza más competitivo, donde no solo apuesten por la enseñanza, por potenciar la enseñanza del alumnado, sino también del profesorado. Poder llegar a más innovación y llegar más a nuestros alumnos y también más orientadores en los colegios. Y a futuro, para mí es muy importante que continuéis ofreciendo a la sociedad, a los valencianos nos continuéis ofreciendo la posibilidad de que podamos elegir, que esos centros tengan esa autonomía, donde realmente hay una comunidad educativa en la que participemos. Es un trabajo duro, pero bueno. Yo creo que nos queda mucho por hacer, un trabajo duro, pero yo creo que un trabajo muy gratificante. Agradezco mucho a todos un poco las aportaciones y os agradezco mucho que hemos ido al fondo, a lo que es educación de verdad. Con tus ideas y las nuestras, estamos haciendo realidad el mejor programa posible.